a poder comentar un poquito, es Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, como sabéis, la iglesia de Sardis pertenece a la época de la Reforma. Entonces, mirad qué interesante, no mancharon sus vestiduras. No significa que no cometieron pecado. Significa que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. Y estamos viendo cómo a lo largo de todos estos capítulos que estamos hablando de la Reforma, los reformadores se mantuvieron fieles a la palabra de Dios a pesar de la persecución y, como vamos a ver en este capítulo, a pesar de la Inquisición. La Inquisición es cierto que actuó en toda Europa, pero en España fue tremendo porque en España tenía el permiso o tenía el beneplácito de los reyes. Entonces tuvieron muchísimo más poder, si cabe. Y a pesar de eso, muchos hombres y mujeres se mantuvieron fieles a pesar de las torturas, a pesar de los autos de fe, a pesar de la persecución, a pesar de todo. Y la promesa del Señor es que si nosotros también nos mantenemos fieles a la palabra de Dios, no borrará nuestro nombre del libro de la vida y confesará nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Eso significa la justificación por la fe. Así que este texto es un texto muy bonito y tiene mucho que ver con lo que vamos a empezar a hablar. Bueno, hablamos un poquito de España. Bueno, mucho antes de que Lutero comenzase la reforma en Alemania, en España ya se conocían, especialmente porque los valdenses, vosotros sabéis que los valdenses tienen que huir de Francia por la persecución y se van instalando en el norte de los Alpes, en Italia. Algunos pasan hacia Suiza, pero otros pasaron a través de los Pirineos a España. Entraron por Cataluña y por Aragón, ¿de acuerdo? Y se fueron extendiendo un poquito hacia algunas ciudades españolas como Zaragoza, aunque las dos ciudades más importantes de la Reforma, que luego lo vamos a ver, fueron Valladolid y Sevilla. Pero hubo algo muy interesante en España, y es que al principio la Reforma fue aceptada por muchos nobles, por gente importante, que aceptaron la Reforma, especialmente porque muchos libros entraron por los Pirineos, obra de un colportor que luego hablaremos un poquito de él. Vale, vamos a seguir. El siglo XVI fue un periodo muy importante para España, sobre todo la victoria sobre los musulmanes. Y como sabéis, el último reducto musulmán que fue tomado por las tropas de Isabel y Fernando fue la Alhambra de Granada, que si no habéis ido, os recomiendo que vayáis porque es preciosa. Esta es una foto de una parte muy, muy interesante de la Alhambra que se llama el Patio de los Leones, pero toda la Alhambra es preciosa. Así que si no habéis ido a Granada, os recomiendo que vayáis a verla, porque merece la pena. El descubrimiento de América y su colonización. Entonces se decía que en el Imperio Español no se oculta el sol, porque el Imperio Español se agrandó mucho con todas las conquistas en América. Carlos V es nombrado rey de España. Él reinó en España como Carlos I, pero después fue nombrado como Carlos V emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y también hubo un gran invento, que fue la imprenta. Quizás hoy en día esto nos suena un poquito, es que la imprenta. Bueno, en esa época inventar la imprenta fue como ahora Internet. Es decir, se podía alcanzar, se podía leer, se podía llegar al conocimiento, se podía estudiar, porque lógicamente no era lo mismo copiar a mano que luego a través de la imprenta, que fue todo mucho más rápido. Esto, el invento de la imprenta, hizo que la Biblia y sobre todo los libros reformistas se extendieran en todo el pueblo. Se fue extendiendo la verdad y la luz empezó a disipar las tinieblas. Y en España los primeros que comenzaron a leer y a entender estos libros fueron los nobles. Bueno, en España grandes hombres, nobles e incluso muchos clérigos eran conscientes de algo, algo estaba pasando. Primero, que la Iglesia Católica se había alejado totalmente del cristianismo primitivo, que había gran corrupción en el clero. Esto llegó a tal extremo que incluso muchos clérigos no pudieron soportar esta corrupción y salieron de los conventos.
Muchos católicos sinceros estaban horrorizados y deseaban una reforma dentro de la Iglesia. Muchos clérigos sinceros españoles e italianos se unen a la reforma y hace que ésta se vaya extendiendo por toda Europa. Había un sincero deseo de volver al cristianismo primitivo. Vemos como mucha gente era consciente, muchos eruditos, muchos nobles, muchos clérigos, eran conscientes de que algo estaba ocurriendo y que era necesario que la Iglesia se reformase porque había dejado la verdad bíblica. El problema fue cuando la Iglesia, cuando Roma se opuso a esto, y es cuando hubo confrontación. Bueno, aquí tenemos a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Fueron importantes, especialmente porque fueron los abuelos del emperador Carlos V, pero especialmente porque devolvieron el supremo derecho y el poder a Roma. Ellos son muy partidarios de Roma y en 1483 crearon, junto a los jesuitas, el Santo Tribunal de la Inquisición. Nombraron como inquisidor a Tomás de Torquemada, es la foto que hay abajo. ¿Por qué surge la Inquisición? Especialmente para combatir la herejía de mucha gente que ya estaba aceptando las ideas reformistas por los valdenses, pero sobre todo para devolver la supremacía al Papa y a Roma. De hecho, los jesuitas llegaron en algunos momentos, se llamó el brazo armado del papado. Fueron muy leales al Papa. Bueno, Carlos V. Ya hemos hablado mucho de Carlos V porque fue importante en los desarrollos para la reforma. Y aquí solo vamos a hacer algunas menciones, ¿no? Especialmente porque en España, durante el reinado de Carlos V, hubo mucha represión. Especialmente en Castilla, fue un reino que se sublevó porque quería conservar su libertad. Esto fue en el año 1521. Ya la reforma estaba en marcha. Carlos V se opuso a toda libertad del pueblo. ¿Por qué? Porque fue muy presionado por Roma. Sabéis que al final Carlos V no puede aguantar tanta presión y abdica, deja de ser rey y se retira a un monasterio donde él quiso estar solo ya porque no pudo más. La presión que recibió por parte de Roma fue tremenda. Entonces, con esa presión, él lo que hace es se opuse a la libertad religiosa y a la libertad de pensamiento y hubo una gran represión. Pero también ocurrió en el sentido contrario. Debido precisamente a esa presión de Roma, muchos se aferraron a las verdades de la Biblia y su derecho de adorar a Dios conforme a su palabra. Se fue desarrollando la reforma como en otros países de Europa. Bueno, lo importante fue la palabra de Dios. Es cierto que España amplía su territorio con las conquistas en toda América y eso suponía promesa de prosperidad. Mucha gente se fue a hacer las Américas porque veían que era una tierra donde se podía prosperar. Muchos nobles se dedicaron en este trasiego de viajes y en el ir y venir a estudiar la palabra de Dios. Y aquí se nos mencionan algunos que después hablaremos un poquito. Alfonso de Valdés, que era secretario personal de Carlos V, era una persona muy importante. Juan de Valdés, que era su hermano, que era secretario del virrey de Nápoles. Constantino de Ponce de la Fuente, que era capellán de Carlos V. Y en muchos lugares y en muchos monasterios la reforma penetró. Especialmente un monasterio muy importante fue San Isidoro del Campo en Sevilla, del cual luego hablaremos. Bueno, eso es un año importante, 1519. 2 años después de que la reforma empezase en Alemania. En Alemania, en 1517, fue cuando Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, y allí es donde se supone que ese es el pistoletazo de salida para la reforma. En este año empiezan a aparecer libros escritos en latín y folletos que hablan de la reforma. Estos libros empiezan a entrar en España. Y de estos folletos mucha gente veía que se exaltaba la palabra de Dios como única regla de fe y doctrina, la necesidad de una reforma en el seno de la Iglesia, la justificación por la fe y la libertad mediante el Evangelio, la fe en Cristo, que el Papa era un hombre y no tenía ningún derecho de imponer nada a los cristianos. Se decía que el pueblo cristiano era el verdadero pueblo de Dios. También circulaban en castellano y pasaban de mano en mano. Llegaban desde muchos países y a pesar de que la Inquisición trataba de impedirlo y quiso destruir todas esas publicaciones,
muchos libros fueron confiscados, fueron quemados, Biblias, etcétera, etcétera. Llegó a tal crisis que muchos comerciantes que gastaban dinero en comprar esos libros para después traerlos aquí a España casi se arruinan, porque la Inquisición estuvo muy, muy encima. Bueno, hoy vamos a pasar, pero hubo un hombre de fe, colportor de la verdad. Este hombre se conocía por Julián Hernández, aunque se lo conoce por Julio Anillo, porque dicen que era bajito, era de bajita estatura. Bueno, dicen que era un enano, pero fue un hombre que trabajó mucho en traer libros. Nació en Valverde del Campo, en Valladolid, y murió en un auto de fe por la Inquisición en Sevilla. Disfrazado de buhonero, buhonero eran comerciantes, gente que vendía y compraba, hizo muchos viajes a Europa y a través de los Pirineos él compraba libros de la Reforma y los introducía en España. Traía Nuevos Testamentos, folletos, libros traducidos al castellano y lo fue repartiendo sobre todo en Valladolid y en Sevilla, que era la ruta que él más o menos hacía. Bueno, fue detenido por la Inquisición y encarcelado en Sevilla. En Sevilla hay un castillo, ahora está en ruinas, que era donde estaba la cárcel de la Inquisición, Castillo de San Jorge. Está en la zona de Triana, pues si alguna vez vais, lo podéis ver. Donde fue declarado culpable. Fue torturado para que delatara a todos aquellos que él les había dejado los libros. Pero jamás se doblegó, o sea, nunca traicionó a nadie y se mantuvo fiel a la palabra de Dios, incluso en las torturas. Se le condenó a desencajarle los huesos y luego fue quemado en un auto de fe en Sevilla, en el Prado de San Sebastián, ahí es donde se quemaban a los herejes. Pero decían que Julianillo fue cantando al suplicio y cantó una canción que decía así: vencidos van los frailes, vencidos van, corridos van los lobos, corridos van. Que es muy interesante porque la palabra lobos, luego los reformadores la utilizaban para referirse a aquellos que predicaban sobre el purgatorio. Ellos decían que los que predicaban esa mentira eran lobos. Bueno, un hombre importante en España fue Alfonso de Valdés. Alfonso y Juan de Valdés, hijos de don Fernando de Valdés, desempeñaron los tres altos cargos políticos públicos, especialmente Alfonso de Valdés. Fueron leyendo libros reformados, posiblemente fruto de la acción y el trabajo de Julianillo, del hombre que hemos hablado antes. Pero Alfonso era secretario personal de Carlos V. Estuvo con Carlos V. Se escucha mucho ruido. No sé si podéis, por favor, silenciar. Vale. Lo acompañó a la Dieta de Worms, donde escuchó a Lutero. Y en un viaje a los Países Bajos se une al movimiento de la Reforma. Fue muy importante porque él escribió todo lo que Lutero dijo. Y entonces eso le impactó mucho. Informó a un amigo de sus descubrimientos e incluso presentó un informe muy detallado de la comparecencia de Lutero en Worms. También estuvo presente en la Dieta de Augsburgo, donde fue la famosa protesta de los príncipes que ya hemos hablado. Allí pudo hablar con otro reformador, con Melanchthon, al cual le pidió en nombre de Carlos V que escribiese un compendio de las ideas reformistas y Melanchthon lo hizo, escribió ese libro. Pero Alfonso de Valdés cometió un error. Escribió al legado del Papa una carta informándole de sus descubrimientos y en esa carta acusaba al Papa de que no sabía realizar bien su oficio, lo que supuso que fuese denunciado y detenido por la Inquisición. Fue acusado de hereje y de luterano. No lo pudieron matar porque tenía una alta posición en la corte. Y posiblemente eso frenó un poco a la Inquisición. Y entonces él lo que hizo es que huyó, salió de España, se fue a Viena y allí murió en Viena. Bueno, seguimos. Su hermano, Juan de Valdés, otra persona muy importante en la Reforma en España. Se valió de la imprenta para esparcir el conocimiento de la verdad de la Biblia. Empezó a imprimir folletos ya aquí en España y a repartirlos.
Fue uno de los que pusieron los cimientos del avance de la Reforma en España. Sevilla y Valladolid fueron las ciudades con mayor número de protestantes. También esto se unió la obra que estaba haciendo Julianillo entre Valladolid y Sevilla, repartiendo todos los folletos y libros que traía de Europa. Aunque el miedo a la Inquisición hizo que los protestantes se mantuvieran y se reunían en secreto. Vamos a ver lo que ocurre en Valladolid. Allí muchos entregaron su vida por la verdad. Por ejemplo, Francisco San Román escuchó a los reformadores en Brennen, fue encarcelado en Amberes durante 8 meses, pero lo soltaron y le dijeron que si volvía a España no tendría que hablar de la reforma con nadie, porque si no lo volverían a apresar. Él no hizo caso y siguió predicando la verdad. Fue capturado y torturado por la Inquisición. Se mantuvo fiel a la fe en todo momento. Fue sentenciado a la hoguera. Este auto de fe y la muerte de este campeón de la Reforma, en vez de hacer que muchos protestantes tuvieran miedo, hizo que muchos aceptaran la Reforma en Valladolid. Fue un testimonio vivo en el cual mucha gente aceptó la verdad por ver la fe de estas personas. Bueno, allí en Valladolid surge lo que se conoce como la primera iglesia reformada. Bueno, no fue una iglesia, fue más un grupo. Vale. Lógicamente se reunían en secreto por miedo a la Inquisición. El pastor que tuvieron fue Domingo Rojas. Por su acción muchos aceptaron la verdad, pero fue acusado de hereje, fue capturado por la Inquisición y fue quemado en la hoguera en Valladolid. Le sucedió Agustín Cazalla. En el año 1545 fue nombrado capellán del emperador. Pasó una larga temporada en Valladolid. En casa de su madre se realizaban reuniones protestantes secretas. Se hizo cargo de estas reuniones. En Valladolid la doctrina de la Reforma entró en conventos y, sobre todo, en el convento de Santa Clara fue abrazada por muchas monjas que abandonaron el convento porque aceptaron la Reforma. Muchos nobles de Valladolid aceptaron la Reforma y ellos llevaron los libros, muchos a Zaragoza, a Sevilla, luego a Valencia y a muchos más lugares. Valencia también fue un foco importante de la Reforma. Bueno, y ahora sí nos vamos a centrar un poquito en Sevilla. Sevilla fue una ciudad muy importante en cuanto a la Reforma. Bueno, si alguna vez, no sé si conocéis Sevilla, pero si alguna vez vais a Sevilla, os recomiendo que vayáis a ver el Callejón de la Inquisición. Aquí este callejón salía del antiguo castillo de San Jorge, que era donde estaban las cárceles de la Inquisición. Ahora hay un mercado, pero queda en pie un muro de ese castillo. Entonces, por esta calle bajaban con los penitentes, con los herejes, y les hacían atravesar toda la ciudad por el río, que había un puente, por el Guadalquivir, y hacían todo un recorrido. Dicen algunos historiadores que algunos eran condenados a la muerte y los metían en el río para que cuando los barcos atracasen, los aplastasen. Entonces, fijaros el poder de la Inquisición. Bueno, este callejón baja aquí está la orilla del río. ¿Vale? Esta es una maqueta del castillo de San Jorge, hoy está en ruinas, pero era así. Esta pared que se ve aquí es una pared real del castillo, la única que queda. ¿Vale? Muy bien, y bajaban hasta la Puerta del Perdón. Esta puerta está en la Catedral de Sevilla y atravesaban estas dos puertas todos aquellos que eran condenados a hereje. Aquí, si atravesaban estas puertas, se suponía que se les perdonaba y luego los llevaban aquí, donde está la estatua del Cid. Esto es el Prado de San Sebastián y ahí eran quemados. En esta zona fue donde la Inquisición, en Sevilla, se llamaba el Quemadero, porque ahí hubieron muchos autos de fe donde quemaron a muchas personas, a muchos reformistas. Bueno, Sevilla. Otra ciudad importante en la historia de la Reforma fue Sevilla, pero sobre todo gracias a un hombre, a Rodrigo de Valero. Fue una persona muy rica, aceptó la fe reformada y comenzó a predicarla en Sevilla. Estudió con deseo la Biblia en latín. En su estudio de la palabra de Dios se dio cuenta de los errores de los clérigos y empezó a predicarle a los curas y a los clérigos la verdad de la Biblia, diciéndole que ellos estaban equivocados. Fue otro hombre muy importante que aceptó la Reforma por la predicación de Valero, fue el doctor Juan Gil Ejido.
Este hombre fue canónigo mayor de la corte eclesiástica de Sevilla, y otros hombres importantes fue el doctor Vargas o Constantino Ponce. La luz en Sevilla alumbró tanto que penetró en el interior de algunos monasterios, especialmente en San Isidoro del Campo. El monasterio San Isidoro del Campo está en Santiponce, muy cerquita de Sevilla, en el área metropolitana de Sevilla, y muy cerquita de una gran ciudad romana, la ciudad de Itálica, donde nació el emperador Trajano. Si alguna vez vais a Sevilla, tenéis que ir a verlo, porque se puede visitar. Y si me invitáis, voy con vosotros y os explico todo lo que sé, ¿vale? Así que yo ya me invito, me autoinvito. Bueno, vamos a ver un poquito qué ocurrió aquí en San Isidoro del Campo. Fue fundado en 1301 y fue dado a los monjes del cistercienses, ¿vale? Pero en 1431 fue cedido a los jerónimos, pero también hubieron algunos dominicos, ¿vale? Jugó un papel muy importante en la Reforma, ya que los frailes traducían los libros y folletos, como los Nuevos Testamentos al castellano, que traía Julianillo, los escondía en barriles y los traía en carretas, y los monjes se dedicaron todos a traducir los libros de Lutero, los libros de Erasmo de Rotterdam, muchos libros, Wycliffe, todos, y todos los monjes del monasterio aceptaron la Reforma. Pero, ¿qué ocurrió? Ellos empezaron a distribuir estos libros por Sevilla y llamaron la atención de la Inquisición. La Inquisición puso su punto de mira en este monasterio, también debido a informes que llegaban desde Valladolid. Desde Valladolid a la Inquisición le dijeron, cuidado que está pasando esto, pues ya se ve que ya venían siguiendo a Julianillo, y entonces la Inquisición entró en este monasterio. Algunos monjes tuvieron que huir, otros fueron ejecutados en autos de fe acusados de herejes, y otros confiaban en Dios, se quedaron en Sevilla haciendo la obra de Dios. En este monasterio hubieron dos frailes notables, aunque todos fueron notables, todos aceptaron la Reforma, pero especialmente hubieron dos. En 1569, el fraile Casidorio de Reina traduce la Biblia al castellano. Esta primera Biblia se llamó la Biblia del Oso. En el monasterio hay un facsímil de esta Biblia. No sé si es el original, no lo sé, pero está allí expuesto, se puede ver, ¿vale? Y bueno, se le llama la Biblia del Oso porque en la portada se dibujó un oso. En 1602, otro fraile del monasterio, Cipriano Valera, este había huido a Londres, comenzó allí la revisión de la Biblia del Oso y fue publicada en Ámsterdam con el nombre de la Biblia del Cántaro, aunque se le conoce más como la revisión Reina Valera de 1602. ¿Vale? Sufrieron varias revisiones. Esta es la Biblia del Cántaro de 1602 y hoy en día, tras muchas revisiones, se le conoce como la Reina Valera, que es la Biblia que muchos tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a la acción de estos dos frailes que aceptaron la Reforma, podemos tener la Biblia traducida al castellano. Bueno, estas son dos imágenes del convento del monasterio de San Isidoro. Es muy bonito de ver, se puede visitar. Hoy en día la Inquisición lo quemó, pero se restauró y hoy en día lo compraron los evangélicos. Una iglesia evangélica lo tiene, pero yo siempre que he ido he podido entrar gratis, no hay que pagar. Y te dejan entrar y se puede ver. Una vez al año también hacen un concierto de música religiosa que se puede ir. Bueno, la Inquisición apresó a Julianillo y fue ejecutado, como hemos dicho, en Sevilla. San Isidoro del Campo fue quemado por la Inquisición y hoy ha sido restaurado. Hoy en día no te dicen que el monasterio se quemó, pero no te dicen que fue por obra de la Inquisición, aunque realmente fue por obra de la Inquisición. Bueno, los autos de fe. Sabéis que a los herejes se les ponía el San Benito, que es esto que veis aquí. Debían de ir así y todo el mundo sabía que era un hereje. Algunos que se retractaban tenían que llevarlo durante muchos años para que mucha gente viese que había sido un hereje. Bueno, Sevilla y Valladolid, donde más autos de fe se hicieron, también en Valencia. Bueno, el doctor Constantino Ponce, de la Fuente, fue apresado por escribir un libro en el cual decía que el Papa era el anticristo, que la misa era un invento y que eran los curas eran ignorantes en las escrituras.
En contra del purgatorio, él llamó lobos a aquellos que predicaban la doctrina del purgatorio. El doctor reconoció cuando la Inquisición lo interrogó que escribió ese libro y no se retractó de él. Murió en prisión debido a las condiciones de su cautiverio. Murió en el castillo de San Jorge, pero fue fiel a Dios en todo momento. Luego, después de un tiempo, la Inquisición desenterró sus huesos y los quemó. Y así dije, porque dijeron, no se haya quedado algo de la herejía. Vamos a quemar los huesos para que no haya más herejía. El doctor Agustín Cazalla, ya hemos hablado un poquito de él, fue apresado y encarcelado por la Inquisición en Valladolid. De familia judía, convertidos al cristianismo, él se hizo monje y llegó a ser canónigo de la Catedral de Salamanca. Su hermana, María Cazalla, también fue una mujer muy importante en la Reforma en España, lideró un grupo reformista en Guadalajara en 1525 y también fue apresada por la Inquisición. Su madre, recordáis, su madre tenía en su casa una pequeña iglesia reformada, de la Reforma. Agustín fue condenado por herejía junto a su hermana. En el momento de su ejecución miró a la reina Juana, ¿bien?, la cual conocía por ser su confesor, y pidió clemencia no para él, sino para su hermana. Le dijo que esta mujer es una mujer viuda y tiene 8 hijos. Su hermana no fue ajusticiada en Valladolid, la trajeron a Toledo, donde fue torturada y fue humillada en público, pero no se la ajustició. Se le obligó a vivir con el San Benito y se la recluyó en una especie de cárcel que tenía la Inquisición, pero no la mataron. Su madre, ya muerta, fue juzgada y condenada por hereje, a que se borrase su memoria y a que se destruyese la casa donde había tenido el grupo de reformistas. Hoy en día, en esa casa, es un solar y hay una columna que conmemora el acontecimiento, allí en Valladolid. Bueno, otro hombre muy importante fue Antonio Errezuelo. Se mantuvo fiel a pesar de las torturas de la Inquisición. Fue apresado junto a su esposa, de 24 años, porque también la esposa había aceptado la reforma. La cual, la esposa, después de 2 años de torturas, tratada como delincuente y por miedo a las torturas, a más torturas de la Inquisición, se retractó de ser protestante y tuvo que vivir recluida en las casas de herejes que la Inquisición tenía como cárceles, llevando el San Benito de penitente. ¿De acuerdo? En Sevilla había una cárcel, que hoy ya no está, pero se llama, la calle por donde estaba se llama la calle de la cárcel, no me acuerdo ahora el nombre, pues era una de las cárceles de la Inquisición. Dicen que a Antonio lo que más dolor le causó fue ver que su esposa rechazaba la fe protestante. Y él murió con esa tristeza. Dicen que la miró y que esa mirada a ella le rompió el corazón y que a partir de ese momento ella aceptó de nuevo la fe, volvió a predicar el Evangelio, fue capturada por la Inquisición y fue quemada en la hoguera. Al marido lo quemaron un tiempo antes y también fue condenada por hereje. Vemos como a veces, aunque en este caso esta mujer se retractó por el miedo, pero luego volvió otra vez y ya no tuvo miedo. Dijo que Antonio había soportado las torturas, las presiones de la Inquisición, todo, pero lo que más le dolió fue que su esposa delante de él se retractase de la reforma, aunque luego ella volvió, como hemos visto. Bueno, quiero terminar con una cita que aparece en el capítulo que me gustó mucho. Acordémonos del texto que hemos visto al principio de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Y dice: tal fue la suerte que corrieron muchos en España, se habían identificado íntimamente con la Reforma en el siglo XVI, pero de esto no debemos sacar la conclusión de que los mártires españoles sacrificaron sus vidas y derramaron su sangre en vano. Ofrecieron a Dios sacrificios de grato olor, dejando en favor de la verdad un testimonio que no se perdió del todo. A través de los siglos, este testimonio hizo resaltar la constancia de los que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, y subsiste hoy en día para inspirar aliento a quienes decidan mantenerse firmes
en la hora de prueba, en defensa de las verdades de la palabra de Dios y para que con su constancia y fe inquebrantable sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora. Así que, hermanos, nosotros somos hoy defensores de la palabra de Dios y tenemos que mantenernos con fe por las presiones, y si Dios nos permite vivir los tiempos finales tendremos mucha presión, pero mantengámonos firmes, porque fijaros, lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Mucha gente aceptará la verdad de la Biblia por el testimonio vivo de las personas que serán condenadas. Así que el Señor nos acompañe y que el Señor nos dirija, porque no tengamos miedo, nos tenemos que sostener con las promesas del Señor.